acerquemos a Dios tiene que ser por la transformación de nuestras propias vidas. Dice la palabra de Dios que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. El poder de la oración no está cuando tú estás orando. El poder de la oración repercute cuando tú te levantas de ella y ese rato que tú has estado orando se empieza a reflejar en tu vida. La oración, en lo primero que tiene que repercutir es en nuestra propia vida. Una persona que está orando delante de Dios, una persona que está en comunión con Dios, es una persona que tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada en su vida. Dice la palabra de Dios, y está hablando de Jesús, que entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro cambiaba. Su rostro no era el mismo. Él era transformado, él era cambiado. ¿Qué transmito yo cuando estoy orando y me pongo de pie? ¿Mi carácter sigue siendo el mismo? ¿Mi forma de hablar sigue siendo la misma? Si eso sucede, quizá algo esté fallando en mi oración. Algo esté fallando en mi comunicación con Dios. Cuando yo estoy en una relación con Dios, algo en mayor o menor medida, algo tiene que pasar en mi vida. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús era el Hijo de Dios, y aun siendo Dios hecho carne, cuando Él se ponía a orar, aun en Él pasaba algo. ¿Y sabes por qué pasaba algo en la vida de Jesús? Porque vivía en un cuerpo de carne. Y tenía debilidades humanas. Dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Todos conocemos el pasaje, ¿verdad? Juan 11:35, y Jesús lloró. Y sabemos que Jesús se acercó a la higuera porque tenía hambre. Y sabemos que Jesús estaba en la barca, ¿verdad? Durmiendo porque estaba cansado. Y sabemos que Jesús pasó por momentos de estrés. ¿Tú sabes que Jesús tuvo estrés y tuvo depresión? Sí, en el huerto de Getsemaní. Cuando Él dijo, Señor, pase de mí esta copa. ¿Verdad? Dice que la oración de él ya era tan, que el sudor parecía gotas de sangre. Hasta tal punto que él llegó al punto, humanamente hablando, de querer renunciar al llamado que Dios tenía sobre su vida. Pero claro, él venció esa humanidad que había en él. Dijo, Señor, pero hágase tu voluntad. Pero sí que hubo un momento que el estrés, la depresión, esa tensión que había en él fue tan grande, que él llegó incluso a decir, Señor, pase de mí esta copa. Por eso Jesús oraba. Yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué Jesús ora? Era Dios. Si Dios es hecho carne, ¿qué necesita? Es orar. Pero Jesús oraba porque estaba en un cuerpo de carne, porque tenía debilidades humanas. Y hasta tal punto que él llegó un momento a decir que pase de mí esta copa. ¿Por qué? Porque él ya llevaba 3 años de ministerio. 3 años de ministerios en los cuales Jesús pasó de todo. Pasó de todo. Persecuciones, crítica, apedreamiento, negaciones, la crítica de su propia familia. ¿Te acuerdas cuando él llegó a su pueblo y se tuvo que ir de su pueblo natal? ¿Por qué? Porque su propia familia no querían creer en él, porque el propio pueblo, ¿verdad? Fueron 3 años tremendo. Hasta el punto, cuando ya llegó al punto final de su ministerio, él ya estaba a tal punto de tensión, estrés o incluso de depresión que él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, porque él era consciente de lo que le venía aún. Dijo, lo que viene aún en mi vida va a ser aún peor. ¿Y sabes qué? Yo ya no puedo más. No puedo más. ¿Y por qué Dios no podía más? Porque estaba en un cuerpo de carne y él experimentaba esa debilidad humana en ese cuerpo humano en el cual él tenía que morar hasta partir otra vez al reino de los cielos. Entonces yo empecé a comprender un poco por qué Jesús oraba. Él oraba porque necesitaba una transformación en su vida. Cada día. Si tú te das cuenta, Jesús se limitaba a predicar y a orar y a predicar. Y en vez en cuando Dios le daba la señal, él hacía milagros. Cuando Dios ponía personas adecuadas en su camino, hacía milagros. Pero en esos momentos, quitando milagros, él enseñaba y oraba. Enseñaba y oraba. ¿Por qué oraba? Oraba en todo momento. Hay pasajes de la Biblia que nos dice que Jesús, cuando se levantaba bien temprano,
incluso antes que sus discípulos, y se ponía a orar. Que muchas veces durante el día se aparcaba y se ponía a orar. Y que muchas veces durante la noche se aparcaba y se ponía a orar. Porque vivía en un cuerpo humano y sabía. ¿Y cómo sería la apariencia de Jesús humano, Dios hombre, para cuando se pusiese a orar, como dice así, cuando Él se levantó, su rostro parecía otro? Yo imagino que era un Jesús que se puso a orar cansado, quizá agobiado. Pero Jesús se agobiaba. Hasta el punto que una vez se acercó a sus discípulos, se giró y dijo: oye, si os queréis ir, ya os podéis ir. Otra vez también que le dijo a sus discípulos: ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros, hombres de poca fe? Pasaba por momentos de agobio, pasaba por momentos en que él decía: ¿pero qué pasa? Por eso oraba tanto. Es una enseñanza que Jesús da a nuestra vida, de que por qué debemos de orar. ¿Por qué debemos de estar en comunión con Él? Sí, es verdad, oramos por muchos motivos. Oramos por necesidades. Oramos por gratitud. Pero el mayor motivo de oración debería de ser por nosotros mismos. Hermano, qué egoísta es usted. Qué egocéntrico. No, te voy a decir por qué. Yo me imagino, la mayoría de los pasajes en que el Señor nos muestra que estaba orando, y la mayoría de ellos no nos dice de qué estaba orando. Pero yo te soy sincero, yo pienso, es pensamiento mío, no te lo tomes como algo bíblico ni nada, pero yo pienso que Jesús en realidad la mayoría de las veces estaba orando por Él. ¿Sabes por qué? Porque para que Dios lo utilizara, necesitaba el poder de Dios en ese cuerpo humano. Si Él no hubiera tenido el poder de Dios, Él no hubiera podido aguantar. Si tú y yo no tenemos el poder de Dios sobre nuestras vidas, no podemos ser utilizados. Dios no te va a utilizar para sanar a nadie. Dios no te va a utilizar para hacer un milagro. Dios no te va a utilizar para aguantar un ayuno por la necesidad de alguien que te ha pedido. Dios no te va a utilizar para la obra de Dios. Dios no te puede utilizar porque no tienes ese poder, no vas a tener ese aguante. Lo vas a tener que hacer humanamente. No vas a poder. Entonces, por eso te digo, y ahora comprendes que ya no es un pensamiento tan egocéntrico ni tan egoísta, cuando yo te digo que por la primera persona que tú tienes que orar es por ti mismo. Porque ¿cómo tú vas a orar por otra persona si tú no estás bien con Dios? Si tú tienes cosas en tu corazón, si tú tienes cosas en tu forma de ser, si tú tienes muros entre Dios y ti, ¿cómo Dios va a obrar a través de tu oración? ¿Cómo tú vas a imponer manos en alguien y esa persona se va a sanar? ¿Cómo tú vas a predicar? Mira, yo ayer estaba escuchando un testimonio de un pastor, no vamos a decir nombre porque eso no viene a cuento los nombres, pero es un pastor que tiene una iglesia tremenda. E invitó a otro pastor a predicar. Cuando terminó la predicación, pues ese pastor de esa iglesia lo invitó a su despacho. El pastor que había sido invitado, pues pensó que, bueno, la típica reunión que se hace después, pues para tener compañerismo, para compartir algún alimento, ¿verdad? Lo típico, ¿verdad? Para estar en comunión. Él se sentó allí, en la recepción, en el despacho, con el otro pastor, y nada, pues empezaban que iban a tener lo típico, una conversación de comunión, bueno, vamos a comer algo y tal. Bueno, pastor, tengo que decirle que tengo un problema. El otro pastor se quedó sorprendido porque no se esperaba que le fuera a transmitir un problema. Bueno, dijo, bueno, va, ¿qué problema tiene? Se pone, es que me han venido unas personas con mucha necesidad en la iglesia, inconversos. Y les predico, 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 y ninguno se me convierte. Y son personas que son necesarios, o yo creo que son necesarias, que se conviertan, porque por el estilo de vida que llevan, se van a perder. Pero no pasa nada cuando les predico. Y necesito ayuda. Cuando el otro pastor escuchó que necesitaba ayuda,
pensaba que el otro pastor no sabía por qué tenía ese problema. Entonces el otro iba a empezar a darle un consejo. Cuando empezó a darle el consejo, el otro pastor que tenía el problema, le dijo, no quiero un consejo. Necesito ayuda porque el problema yo ya lo sé. El otro pastor le dijo, entonces, si sabe el problema, ¿por qué necesita ayuda? Pero ¿por qué no lo puedo vencer? Ayúdeme. El otro pastor ya intrigado le dijo, bueno, pero ¿cuál es su problema? Se pone, llevo un año entero sin orar. Llevaba un año entero sin orar. Y aquel hombre era un tremendo predicador. Pero sus predicaciones no tenían poder. Y no se convertían. La gente disfrutaba de la palabra, pero claro, todos conocemos lo que es la homilética, ¿verdad? Aquel hombre había estudiado homilética, tenía una experiencia a la hora de predicar, sabía cómo expresarse, tenía un conocimiento bíblico, ¿verdad? Era un hombre que era pastor de muchos años, ¿verdad? Hasta tal punto que ya tenía una iglesia muy grande, ya tenía una larga experiencia, sabía lo que era subirse a un púlpito, sabía lo que era compartir, sabía cómo lo tenía que hacer, sabía cómo captar la atención de la gente, pero no tenía el poder, su palabra, la palabra de Dios en su boca había perdido el poder. Un año sin orar. Podemos hacer muchas cosas. Podemos orar por la gente, podemos predicar la palabra de Dios, podemos salir a las calles, podemos hacer muchísimas cosas. Pero si nosotros no llevamos una vida en la cual estemos en una comunión con Dios verdadera, no va a suceder nada. Por eso mucha gente en el Evangelio se frustra, lo deja, ¿verdad? Porque muchas veces no pasa nada de lo que hacemos. No sucede nada de las cosas que hacemos. Entonces yo comprendía porque Jesús oraba cada día. Porque en nuestra carne no podemos llegar más allá de lo que nuestra carne puede hacer. Y en la carne sí podemos hacer muchas cosas, claro que sí. Podemos trabajar, ¿verdad? Podemos dar un consejo, se pueden hacer miles de cosas, pero cuando hacemos las cosas para Dios, lo hacemos en el ámbito espiritual, ¿vale? Lo hacemos en el ámbito espiritual. Y para eso, hace falta estar en una comunión con Dios, primeramente nosotros, para después nosotros poder obrar en vida de otras personas. Yo entiendo ahora por qué Jesús oraba cada día. Porque Jesús estaba en comunión con Dios cada día. Yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado, ¿verdad? A veces has hecho cosas, muchas veces no han pasado nada. Yo no digo que ese sea el motivo siempre, pero muchas veces es porque nosotros nos preocupamos mucho más en el problema, ¿verdad? En el problema que en aquel que la persona quiere usar para paliar ese problema. Y yo antes, ¿verdad? Yo antes de ir a hacer algo, me tengo que preparar para hacer eso. Si yo no estoy preparado, si yo no estoy bien, yo no puedo hacerlo. Yo puedo hacer hasta donde esté preparado en ese momento. Porque si no, no va a suceder nada y yo voy a salir mal parado. Jesús tuvo éxito porque primeramente se preparaba a Él. Primeramente se preparaba a Él. La otra escritura, Éxodo, alguien que lo comprendió eso muy bien, fue Moisés. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Pero por qué dijo eso Moisés? Porque Moisés ya tenía experiencia. Dice la palabra de Dios que siendo Moisés aún príncipe de Egipto, dice que él tuvo una revelación, ¿verdad? Él fue informado de quién era en realidad, que no era un egipcio, que era un hebreo. Y desde ese momento él sintió un llamado, un deseo en su corazón, una vez que él fue consciente de que era hebreo, de liberar a aquel pueblo que él consideraba desde ese momento pueblo suyo, su hermano. Yo creo que en ese momento él ya sintió el llamado de Dios
al cometido que Dios le había llamado. Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Buscó a Dios? ¿Se preparó? No. Dice que fue un día, una mañana, salió a las calles, vio a un egipcio maltratando a un hebreo y dijo, aquí comienza mi llamado, aquí comienza cuando Dios me va a usar, aquí comienza cuando Dios se va a glorificar a través de mi vida. Y fue para allá y mató al egipcio. Lo hizo en la carne. Claro que lo hizo con buena voluntad, claro que lo hizo porque le dolía, claro que lo hizo porque él sentía el llamado de Dios, pero no lo hizo preparado, no estaba preparado, no estaba en comunión con Dios. ¿Y cómo lo hizo? En la carne. Dice que él mató al egipcio. El resultado fue que él tuvo que salir corriendo de Egipto. ¿Cuántas veces no hemos salido corriendo del lugar donde Dios nos ha llamado? ¿Cuántas veces no hemos salido corriendo cuando Dios te ha llamado? Póstrate de rodillas a clamar. ¿Cuántas veces no hemos salido corriendo cuando nos ha dicho, vete a esta persona y trata con ella? ¿Por qué? Porque hemos metido la pata. Porque no hemos podido. Porque el diablo nos ha zarandeado por muchos motivos. Pero el verdadero motivo ha sido porque no estábamos preparados. Por eso cuando hemos ido a ayudar a alguien a solucionar un problema, el enemigo muchas veces nos ha zarandeado y nos ha hecho salir corriendo. Por eso cuando hemos ido a orar por algo, muchas veces en vez de levantarnos en victoria, nos hemos levantado en la carne. No, yo sé que a ti no, yo sí. A mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Me podía contar 1000 historias así cuando teníamos el centro en Sardañola hace muchos años, ¿verdad? Muchas historias de ese tipo. Tenías el deseo, tenías el anhelo, ¿verdad? Pero muchas veces, hasta que no aprendiste, muchas veces hacías cosas en la carne. Eras un Moisés. Hasta que con el tiempo que aprendes, pero necesitas ese tiempo. Muchas veces necesitas, ¿verdad? Moisés, ¿por qué Dios lo apartó 40 años a un desierto? Y no hablamos de los 40 años en los cuales estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, no. Hablamos de los 40 años que estuvo bien solito en el desierto. Bueno, no estuvo solo, estuvo cuidando ovejas, ¿verdad? Yo lo estuvo cuidando ovejas porque después iba a cuidar ovejas un poco más peligrosas, ¿verdad? Iba a decir cabritos, pero no era la palabra adecuada, ¿verdad? Iba a cuidar ovejas un poquito más rebeldes, ¿verdad? No, pero ahí lo tuvo, para que él aprendiera. Para que él aprendiera. Por eso cuando ya después Moisés se enfrentó otra vez al propósito de Dios en su vida, ¿qué dijo? Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dice, si tu presencia no ha de ir con mi pueblo, no nos saques de aquí. No, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Primeramente se preocupó de él. Antes de yo orar por los demás, tengo que orar por mí. Antes de ponerme a predicar, tengo que orar por mí. Antes de orar incluso por la palabra que Dios me quiere dar, tengo que orar por mí. Antes de hacer cualquier cosa, antes de orar por la cosa, tengo que orar por mí. Egoísta, no es egoísta. Vamos a orar que Dios Señor, ayúdame a liberar al pueblo de Israel. No, prepárate tú y después vete a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, el versículo anterior, por favor, y ahí lo vamos a dejar ya esta tarde. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Por quién estaba orando en ese momento Jesús? Que hubo una transformación en su vida. Estaba orando por él. Esa es la conclusión a la que yo llego. Porque su rostro resplandeció. Estaba viendo una comunión con Dios. Estaba viendo una transformación. Si yo oro por Gladys y Dios escucha mi oración, la transformada va a ser Gladys. ¿No? Si yo oro porque Dios sana a Cristina, la sanada va a ser Cristina, no yo. ¿Verdad? Pero si yo me levanto de mi oración transformado, estoy orando por mí. Y Jesús no era egoísta.
Jesús solamente comprendía qué gran propósito Dios tenía para su vida. Y que la única forma de cumplir con ese propósito era estar él preparado primeramente antes de orar por los muertos, antes de sacar demonios, antes de levantar discípulos, antes de cualquier cosa, tenía que orar por él. En el huerto de Getsemaní, él no oró por nadie, oró por sí mismo. ¿Por qué? Porque sabía que lo que le venía a continuación aún era peor todavía. Era la parte final, era la crucificación. Tenía que orar por él. Y la oración en nuestras vidas tiene que tener un resultado. Si yo me levanto de orar con mi mismo carácter, con el que algo pasa. Algo está pasando. Deja de orar por lo que tengas que estar orando y ponte a orar por ti. Si yo me pongo a orar por Perico de los Palotes y yo me levanto en la carne, mejor me pongo a postrar, me olvido de Perico de los Palotes y su necesidad y me pongo a orar por mí. Porque eso que está en mí es lo que va a impedir que Dios escuche mi oración por Perico de los Palotes. Es así. Por eso Jesús oraba por él. Y él se levantaba y resplandecía. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros. Vivimos unos tiempos peligrosos. Yo esta mañana estaba pensando un poco y miraba más o menos la gente que estamos en la congregación. Digo, wow, estamos pasando por cosas terribles, ¿verdad? Estamos pasando por cosas terribles, ¿verdad? O sea, están pasando cosas en todos los hogares, en todas las casas. No hay ninguna se libra, ¿verdad? Ninguna se libra, ¿verdad? Pero está pasando, ¿verdad? Ahora nos tenemos que enfrentar a ello, ¿verdad? Tenemos que estar en oración. Nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que orar por nosotros mismos ahora mismo. Hermano, qué egoísta. No. Mira, había un pasaje, ya con esto no me quiero alargar más, y aquí lo dejamos. Había un pasaje en Jeremías, y no lo voy a recitar ahora porque no me acuerdo exactamente el capítulo y el versículo, en el cual Jeremías estaba clamando a Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo, no me escuches, ya no te voy a escuchar más por esta necesidad. ¿Pero por qué? Porque Jeremías estaba tan centrado en la necesidad, había olvidado tanto su comunión personal con Dios, que ya no sabía ni cuál era el propósito de Dios para la petición que Jeremías estaba haciendo. Hasta que Jeremías lo tuvo que soltar y le tuvo que decir, oye, no te enteras, Jeremías, que deja de orar ya por esto. ¿Verdad? Y parte de lo que pasó en la vida de Jeremías fue la falta de preparación que tenía Jeremías personal. Bueno, un poco raro, ¿verdad? Pero era así. Por eso Jeremías seguía clamando por un pueblo que ya no se podía hacer nada por él. Entonces, nosotros teníamos que ser conscientes. Claro, yo pienso que no es el motivo ¿verdad? Pero sí que tenemos que orar primeramente por nosotros, para escuchar la voz de Dios, para saber el propósito de Dios, para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Porque si no, ¿qué pasaba Jeremías? Claro, no es el caso de Jeremías, lo que estamos pasando ni las necesidades, solamente es un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó a Jeremías? Pasó por muchas cosas que no eran necesarias en su vida, ¿verdad? Y no pudo evitar que pasara lo que pasó. ¿No has pasado alguna vez por eso? ¿No te ha pasado alguna vez? Por eso una vez, no te voy a decir el pasaje, pero lo puedes buscar, está ahí, ¿verdad? Pero tómatelo como un deber. Por eso una vez Dios le tuvo que decir a Jeremías, para, ya no te voy a escuchar. En concepto a esa petición que Jeremías estaba haciendo sobre el pueblo, porque bueno, todos sabemos, ¿verdad? El pueblo era idólatra, el pueblo estaba en pecado, el pueblo aquel era tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios esto aquí no pasa, ¿verdad? Pero solamente un ejemplo, pero te digo que solamente un ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Gran prueba, gran sacrificio, grandes traumas, grandes dolores tuvo que pasar Jeremías para nada.
pero nosotros tenemos que aprender. Bueno, yo tengo que aprender, yo siempre digo, yo soy de las personas que comparte conforme a lo que me duele mi dedo gordo del pie. Yo digo, bueno, pues a alguien más le tiene que doler también, ¿verdad? Entonces digo, bueno, pues a mí me pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces, aprendamos eso, ¿verdad? La oración tiene que tener un resultado primeramente en nosotros. Vamos a orar ya sin más en esta tarde, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a buscar de Dios. ¿Y por qué no hacemos una cosa? Vamos a orar por eso. Normalmente siempre oramos los unos por los otros. Hoy vamos a orar todos juntos, pero vamos a orar cada uno por nosotros mismos.